Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Write It Finanzas. Bienvenidos mis queridos writers. En el video de hoy voy a estar entrevistando a Andrés Mórtola. Él es de Ecuador, es coach financiero y es asesor de pymes y emprendedores. Con él vamos a estar hablando de temas de emprendimiento, por supuesto, de finanzas para emprendedores, de cómo poner precio a nuestros productos, cómo poner precio a nuestras horas y un montón de temas súper interesantes que ya sea que si tienes un pequeño emprendimiento, si estás pensando en crear un pequeño emprendimiento para generar ingresos extras, seguramente esta entrevista te va a servir muchísimo, así que quédate hasta el final. Vamos entonces a darle la bienvenida a Andrés Mórtola. Bienvenido, Andrés. Alejandra, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Te diré una cosa que no sé si la sabes, pero eres la primera persona que me ha entrevistado a mí hace ya unos cuantos años. Así que la primera entrevista formal ha sido la tuya y de ahí han salido unas cuantas más. Así que aquí estamos nuevamente encontrándonos. Me alegra mucho volvernos a encontrar y seguramente con mucho más conocimiento que antes, ¿no? La experiencia de estos años nos lleva a seguir compartiendo con toda la comunidad mundial, ¿no? Muy bien. En mis entrevistas me gusta empezar a indagar un poquitito sobre el pasado de mis entrevistados, sobre todo cómo era la relación con el dinero en casa, cuando eras pequeño, si tus padres te daban paga, si te enseñaron a gestionar el dinero o cómo has aprendido tú a gestionar tu dinero. Uy, que la primera vez que me hacen esa pregunta y me gustó. Bueno, te comento que creo que como muchos en Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica o creo que a nivel mundial, aprendimos de lo que veíamos nuestros padres, ¿no? Y en mi caso, bueno, en mi caso siempre hubo como un poquito de escasez, entre comillas escasez, digamos, en el tema de lujos, porque digamos que después cuando tú comprendes el tema de la riqueza mental o riqueza personal, de tener un hogar, de tener alimentos, una educación, definitivamente ya eres una persona rica en este mundo. Entonces, pero lujos como podernos irnos de viaje a otros países, porque si nos íbamos, o siempre andar regateando, o el tema de que no hay dinero para esto, siempre se quedó un poquito esta parte en mi mente de escasez, digamos, de que no se puede producir más, o el típico, o en mi caso, mis padres o mi familia siempre tuvieron esa generación, no sé qué generación es, generación Y, no sé, en el tema de que primero tienen que graduarse de la universidad para tener un buen trabajo y poder solventarse económicamente, ¿no? Entonces, la prioridad de ellos era que termine mis estudios y en ese sentido, ese era el objetivo, ¿no? Ese era en verdad. Entonces, parte de eso, cuando yo me gradué de ingeniero comercial, que mundialmente es Business Administration, acá se llama ingeniería comercial, le pusieron un nombre para que sea más comercial todavía la carrera. Y acá en la época que yo estudié, en la universidad, el auge era el sistema bancario. O sea, aquí trabajar en un banco te pagaban muchísimo dinero. Las utilidades de los bancos eran, aquí en un país tan pequeño como Ecuador, había más de 15 bancos, era una cosa impresionante. Todo el mundo tenía su banco, como dice. Los empresarios abrían su banco. Entonces, claro, vino el debacle en el 98, vino una crisis bancaria, donde se vio mucho tema de corrupción de parte de los dueños de muchos bancos y quebró el país, ¿no? Entonces, en ese momento, muchas familias, bueno, el Ecuador pues tuvo que dolarizar por temas económicos. Mucha gente perdió su dinero, sus ahorros. Me acuerdo tanto que mis abuelos que me ayudaban a pagar la universidad y vivían de sus intereses, lo que acá pagaban 60% de interés, imagínate, un interés súper alto. Y claro, ellos felices porque ellos tenían sus ahorros en ese tiempo en una moneda nacional, y cuando vino la dolarización, casi no llegamos a una hiperinflación, pero una inflación muy alta, todos esos ahorros se destruyeron. Aquí muchos ancianos murieron, mucha gente de la tristeza de haber perdido su dinero. Bueno, esa fue mi primera experiencia. En ese caso yo recién salí de la universidad, así que no sentí un poco el golpe, más que el último año que me tuve que pagar lo que faltaba de la universidad. Y de ahí un poco vino el tema de salir al tema profesional,
todavía sin una educación financiera, sino de trabajar y ganar un buen sueldo. Pero como yo estaba ya en el sistema financiero, para ese tiempo yo trabajaba en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Claro, como soltero mis gastos eran, todavía vivía con mis padres, así que mis gastos solo eran para la farra, digamos. Pero con el tiempo, bueno, me casé muy joven y tuve una familia, y en ese sentido mis gastos aumentaron, porque tú sabes que cuando comienzas a crecer como persona en el sentido de familiar, tener una casa, la educación de tus hijos, los gastos van incrementando, ¿no? Estamos en cada persona tiene un ciclo. Y lógicamente también comenzaron más responsabilidades. Y ahí viene un poco el tema de que ya no me alcanzaba el tema de dinero del sueldo que ganaba. Comencé a emprender, hice algunos emprendimientos, no me fue muy bien, pero comencé a tener experiencia respecto al manejo de los emprendimientos, ¿ya? Y a su vez me ayudó también a hacer un poco de asesoramiento a algunos amigos que tenían negocios. Entonces comencé un poco entre la mezcla de mi trabajo y asesoramiento financiero. Y comencé, una de las cosas que me llamó la atención, te comento, Alejandra, cuando yo visitaba a mis amigos en sus negocios, yo veía que tenían negocios muy rentables. Y cuando comencé a indagar cuál era el problema de fondo es que se gastaban las utilidades. O sea, no tenían una planificación como emprendedor, sino que mezclaban mucho las finanzas personales con las finanzas de su negocio. Uno de los mayores problemas que tiene el emprendedor. Si no, yo pondría como uno de los primeros. Y no tienen una planificación de su negocio. Entonces, comencé a indagar de que este era un problema de fondo, era un problema de finanzas personales. También, justamente me metí después de una maestría, donde había mucha gente de cargos altos de algunas empresas. Y entre las cosas que ellos indagaban eran, más que preguntarle al profesor sobre finanzas de los negocios, preguntaban sobre sus finanzas personales. Entonces me volvió a llamar el tema de que había un gran vacío en el tema de la educación financiera, en las finanzas personales, y comencé un poco a investigar a nivel mundial cómo se estaba manejando este tema. Vi que en España, por ejemplo, yo lo primero que encontré fue en España, me acuerdo a Dimitri, no me acuerdo el apellido de Dimitri, fue el primero que encontré. Sí. Uralov. Yo creo que ha sido uno de los pioneros, por lo menos, estoy hablando hace 15 años, 10 años, 12 años que yo encontré comencé a buscar esto y me di cuenta de que había algo que era asesor financiero de personas, ¿no? O sea, y me pareció maravilloso. Entonces comencé un poco a ser autodidacta en mis temas de educación financiera, ¿no? A leerme libros, a buscar cursos, a hacer un poco de mi propia metodología, ¿no? Yo decía, bueno, si yo controlo una empresa, ¿por qué no puedo controlarme yo? Y en ese sentido comencé a hacer mi propio presupuesto, a manejar mis balances personales. Yo hacía un balance general como persona y como empresa, controlaba cada mes, cada 6 meses el balance. Veía que... Entonces, ahí un poco comencé con mi crecimiento de educación financiera. Pero te cuento, Alejandra, que tuve un aprendizaje adicional, que fue uno de mis aprendizajes más fuertes, cuando yo en el año 2015 me quedé sin trabajo. Porque yo esto lo hacía como un adicional a mi trabajo, no era mi fuente de ingreso principal. Y me di cuenta de que me faltaba todavía educación financiera porque no había generado ingresos pasivos, o en este caso, más que ingresos pasivos, también otros ingresos que no dependan de otra persona, en este caso de mí. Yo había trabajado toda la vida, había 15, 16 años que trabajaba, me iba de una empresa, me iba a otra, pero justamente me cambia una empresa, Alejandra, que me pintaba un mejor panorama, era una excelente empresa, yo fui como gerente administrativo financiero de un holding, pero el problema, Alejandra, es que esta empresa tenía muchos negocios con el Estado. Y en ese tiempo, en el año 2014, nosotros acá en Ecuador teníamos el boom petrolero, o sea, el precio del petróleo estaba por $100, entonces aquí el Ecuador regalaba dinero en todo lo que era obras. Pero vino la debacle en el 2015, donde el precio del petróleo bajó hasta $20, y todas estas empresas que tenían negocios con el Estado comenzaron a tener problemas financieros. Y como yo había sido una de las personas que recién había ingresado,
era mucho más barato deshacerse de mí. Así que... ¿Tenías fondo de emergencias? No tenía un fondo de emergencia porque justamente había estado invirtiendo, justo 2 años antes había invertido en un restaurante y en ese restaurante había gastado casi todos mis ahorros. Yo hice alrededor de unos 11 emprendimientos de distintas índoles, lo cual me ha ayudado a tener experiencia sobre el manejo de negocios, en temas de emprendimiento, financieros. Por ejemplo, en ese negocio que yo tuve, mi error fue calcular mal mi capital de trabajo. Entonces, cuando tuve que confrontar esa parte, me resultó complicado manejar el tema y después analicé otros temas temas de ubicación del local, me dirigí mal al sector donde estaba manejando el restaurante, un sinnúmero de cosas que también analizas en el momento de emprender. Pero bueno, eso fue mi otro aprendizaje, el cual creo que culminó un poco más mi tema de experiencia de educación financiera, de tener diversificación de ingresos, de no depender de un solo ingreso, ¿no? De seguir manejando mi tema financiero, de saber controlando, de tener proyecciones financieras. Y bueno, y ahí un poco empieza mi tema de asesorías, más que nada acá en el Ecuador, en Guayaquil, donde asesoro algunas empresas y tengo mi programa de educación financiera, tengo mi página web en temas de educación financiera como un tema adicional a mi trabajo, ¿no? Porque yo sigo trabajando para empresas y sigo haciendo asesoramiento a empresas que me gusta mucho. Me gusta mucho, es un tema de que cuando me llama un negocio y me dice tengo este problema, me encanta conocer lo que está pasando y poderles dar soluciones para poderlos ayudar. Así que es un poco la historia de cómo llegué por acá al tema de la finanza y la educación financiera. Y sigo aprendiendo, mi querida Alejandra, sigo aprendiendo de todos. Yo siempre digo que no existe competencia, sino que existe siempre mentores. Para mí, por ejemplo, tú eres una mentora. Cuando veo tus videos espectaculares, la forma como explicas las cosas me encantan. Las he usado también en algunos cursos para enseñarles temas que no sé cómo explicarlo. Digo, Alejandra lo va a explicar perfecto. Estoy en tu canal, así que estamos compartiendo. Justamente este año hice un programa de armonía financiera con Jocelyn Quintero, que la sigo mucho en temas de educación financiera, donde hablo sobre riqueza consciente. Ya estoy indagando en otro tema espiritual y todo este tema importantísimo, porque una de las cosas que yo aprendí en el tema de las finanzas es conocerse a sí mismo. Ya cuando uno se conoce a sí mismo, sabe tomar mejores decisiones, porque al final las finanzas personales es de decisiones. Tú lo sabes muy bien, mi querida Alejandra. Sí, pues hay varias cositas de tu historia que te quiero preguntar ahora. Cuéntame. Sí, con gusto. Primero, que contabas que tú empezaste a trabajar, vivías con tus padres, solo tenías dinero para disfrutar. ¿Y cómo fue este cambio de pasar de gastar todo tu dinero en lo que se te dé la gana a hacerte cargo de una familia? No sé si es que cuando te fuiste de casa de tus padres viviste solo algún momento o directamente te casaste y formaste tu familia. ¿Cómo fue ese cambio de pasar de administrar tu dinero, de todo lo que cobro me lo gasto en lo que se me da la gana, a de repente ya no puedo hacer eso, tengo que ocuparme de mis gastos o de los gastos de mi familia? ¿Cómo fue ese cambio? Fue un golpe fuerte. Bueno, en este caso, como no fue una planificación, digamos, fue algo que salió en ese tiempo con mi ex esposa y nos fuimos a vivir por separados. Entonces, uno no se da cuenta de eso, porque ya la responsabilidad es de pagar alquiler, alimentación, muchas cosas más. Y lógicamente, en ese momento uno piensa en responsabilidades, ¿no? La alimentación, la educación, y comienza uno a apalancarse. En ese caso yo me apalancaba con mi tarjeta de crédito, ¿no? Entonces ahí comenzó un poco mi desorganización, porque de cierta forma cuando vivía con mis padres, pagaba creo que el teléfono, alguna cosa, ayudaba y ahí nada más. En cambio ya cuando asumí la responsabilidad de una familia, tenía que, claro, me sentía responsable del mantenimiento de ese hogar. En ese sentido,
tenía que apalancarme como sea, ¿no? Ya sea con préstamo de la empresa o ya sea con la tarjeta de crédito, pero que nunca faltara por lo menos las cosas básicas esas. Entonces, dentro de eso sí fue un golpe fuerte y digamos que ese fue como y es lo que muchas familias o muchas personas lo creen normal, ¿no? Estar siempre con esa deuda a través de crédito, estar siempre con esa deuda con el banco, estar siempre con la deuda con una empresa. O sea, es normal, pero entonces viene ese tema de, si te quieres ir de vacaciones, tienes que pedir un préstamo. Entonces viene ese círculo vicioso donde no salimos, de decir, bueno, no, aquí algo está mal, aquí tengo que comenzar a organizar. En este caso, yo siempre fomento, más que, sí, es importante tener un control, porque es importante saber cuánto yo necesito para vivir, pero también debo de centrarme mucho en cómo puedo generar un ingreso adicional. Yo en ese sentido, fue como ahí que comencé a emprender, ¿no? Yo me casé y al año siguiente ya comencé a emprender, porque dije, necesito un ingreso adicional para equiparar mis gastos. Y comencé un poco el emprendimiento, pero esos emprendimientos también los apalanqué con deuda. Entonces, era un círculo. O sea, te cuento que yo hice como 11 emprendimientos en mi época, creo, y te cuento que también esa fue una de las cosas que también afectó mi matrimonio. Porque cuando no estás tan... claro, a lo mejor tu esposa, tu pareja te dice, sí, yo te apoyo, pero, por ejemplo, yo tenía... Imagínate que mi primer emprendimiento, Alejandro, fue un bar. Y un bar te tienes que quedar hasta las 2 o 3 de la mañana atendiendo. Entonces, bueno, claro, yo tenía 24 años, así que yo decía, un bar, qué bacano, ¿sabes? Pero no, o sea, eso afectaba la relación, afectaba a la familia, afectaba también como persona, porque quedarse hasta las 2 o 3 de la mañana no puedes dormir bien. Y esa fue una de las decisiones, por ejemplo, por la que cerré. A pesar de que el nicho era súper bueno, porque te cuento que yo soy metalero. No parezca, ¿no? Me parece que no me crece el pelo. ¿Ya? Pero yo soy metalero desde los 12 años, yo tengo 45, así que imagínate, yo soy enfermo del heavy metal. Entonces, mi primer negocio en el 2004 fue un bar de heavy metal y era un nicho súper bueno. Y en ese tiempo todavía estaba en auge el Facebook, porque yo creo que si hubiera estado ya el Facebook como auge, porque en ese tiempo creo que estaba de moda el hi-fi y no sabíamos utilizarlo, me hubiera ido súper mejor. Y tal vez ahorita estuviera con unas ojeras y con el pelo así, con unos tatuajes por acá, y tuviera, pero fue un tema de aprender. Ahora lo quiero volver a abrir, pero con sociedades, o sea, que hay un administrador y todo eso, pero tengo que armar el proyecto, todavía no me he puesto a armar ahí quiero abrir capital y todo eso, para ti interesante, porque es un nicho, y ahora con el tema de las redes sociales se puede llegar muy bien. Bueno, entonces eso fue una de las cosas que me impactó en el tema del manejo, del paso de pasar de mi casa a tener un hogar, ser más responsable. Y en el tema de los emprendimientos también me costó, bueno, siempre tuve esa inquietud de emprender. Después de ese bar, me puse una tienda de discos de heavy metal online, porque una de las primeritas acá en el Ecuador, hasta que ya vino un poco más el tema de la piratería y todo esto de temas online, y lo dejé a un lado. Después me puse una cafetería, me puse una fábrica de aguas, pero en todo, aunque no lo crean, todos esos negocios los volvería a abrir, pero ya sabiendo cómo corregir algunos errores que cometí en ese momento. Y es por eso que ahorita me dedico al tema de asesoramiento de emprendedores, porque me gusta mucho comentarles mis experiencias, como también he asesorado a emprendedores, ya conozco lo que les ha pasado y puedo en ese sentido guiarlos, ¿no? Y has dicho antes una cosa muy importante, que sobre el capital de trabajo. Y esto me gustaría que ampliaras un poco más, sobre todo para la gente que está interesada en comenzar a emprender, que a lo mejor está ahora mismo en el punto en el que tú estabas hace unos años, cuando dijiste, necesito generar otras fuentes de ingresos, voy a emprender. Entonces, uno de los errores más comunes, ya lo mencionaste antes, que es el de tener todo mezclado, las finanzas personales con las finanzas del emprendimiento. ¿Cuál crees tú que también que son los errores más comunes, por un lado? Y por otro lado, explícanos un poco mejor qué es esto del capital de trabajo, para qué nos sirve, qué cosas tenemos que tener en cuenta si queremos empezar un emprendimiento.
Claro, con gusto, mi querida Alejandra. Bueno, partiendo del tema del capital de trabajo, que fue uno de los errores que yo cometí por el primer restaurante, fue el capital de trabajo es prácticamente como un fondo, bueno, hablar en términos de educación financiera personal, de aquí la gente de tu canal, es como tener un fondo de emergencia para que tu negocio no tenga dificultades para pagar los costos fijos del negocio. Porque si una de las cosas que te preocupa, o sea, cuando tú empiezas un negocio, lo que tú tienes que empezar es a ver cómo comienza a crecer, ¿no? En clientela, o comienzas a mejorar esos servicios que a lo mejor tienes que ir ajustando. Pero como no tienes el dinero para afrontar los costos fijos, te tienes que preocupar de cómo conseguir ese dinero. Y dejas a un lado la prioridad, que en este sentido es el crecimiento del negocio, que la gente te conozca. Por ejemplo, uno de los errores que en mi caso, en este restaurante, cuando yo comencé a tener problemas de capital de trabajo, yo no podía pagarle puntualmente a mis empleados. Entonces, lógicamente, mis empleados ya no trabajaban como antes, no tenían el mismo compromiso. La calidad del producto que yo tenía no era el mismo, porque había esa dificultad sobre cómo ellos recibir su remuneración. En este caso, o venía el señor que me alquilaba el local y estaba que me golpeaba la puerta porque no le pagaba. Entonces, son preocupaciones que te alejan de la parte prioridad de tu negocio. En este sentido, cuando tú empiezas es cómo hacer el crecimiento de las cosas, del servicio que estás dando. Entonces, el capital de trabajo en sí es como el flujo de caja que tienes en... Correcto, es el primer dinero que debes tener guardado para que tu negocio funcione, así no vendas nada. Yo siempre digo a la gente, ten dinero guardado en tu negocio. Generalmente un negocio se establece de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año, ¿no? Entonces, claro, la idea es que en 6 meses tú ya puedes identificar si el negocio va a funcionar, ¿no? Si ya sabes que en 6 meses ya el negocio no va a funcionar o ya te falta algo, puedes seguir con el negocio, ¿no? Pero si ya te das cuenta que a los 6 meses el negocio no está funcionando, ya tienes que ir pensando en cerrar. O sea, hay veces que hay que tomar esas decisiones. Peor seguir gastando más dinero. Sobre todo si es un negocio físico, ¿no? Que estás pagando un alquiler y empleados y todo esto. Es un negocio que tiene más gasto. Entonces, ese capital de trabajo, hay diversas formas de calcularlo. Generalmente, la forma más sencilla que le digo a la gente, ten dinero para pagar tus costos fijos de 3 a 6 meses, hasta que alcances el punto de equilibrio. La intención es que en 6 meses alcances el punto de equilibrio de tu negocio, donde puedas con tus propios ingresos pagar los gastos fijos y no tener que poner más dinero. Entonces, esa es la parte que aprendí muchísimo. Y como tú mencionaste ahorita, Alejandra, el flujo de caja es uno de los mayores errores que manejan los emprendedores. El manejo del flujo de caja. Porque el siguiente error que tienen los emprendedores es que cuando comienzan a crecer, o tienen bastantes ya ventas, no saben cómo financiar ese crecimiento. Entonces, ya hay diferentes técnicas financieras como para poderse apalancar para hacer crecer su negocio. Ya sea que prestes al banco, ya sea que hagas un préstamo personal, ya sea que te apalanques con los proveedores. O sea, hay algunas formas de poderlo hacer. Pero el peor error, mi querida Alejandra, es que ni siquiera saben manejar un flujo de caja. Entonces, esa es la parte importante que el emprendedor comete en muchos errores. Y un error también es que no saben interpretar los 3 balances más importantes de un negocio. No estamos hablando del balance general, donde tienes, lo que debes, la diferencia es tu patrimonio. El presupuesto es para saber cuánto necesitas vender y cuántos son tus gastos para tener una utilidad. Y lo otro es el flujo de caja, que son 3 balances diferentes. Sencillo de manejar, de interpretar si uno le pone un poco de dedicación, pero mis queridos emprendedores deben darle un poco de importancia a estos temas, porque ya cuando lo comiencen a comprender, se les va a hacer mucho más fácil. Muchas veces dicen el emprendedor, no, es que yo eso le dejo al contador. Créeme que hasta ahorita que me vi la serie de Luis Miguel, porque imagínate que le dejaba todo a su gerente para que maneje. El emprendedor debe aprender a manejar su negocio, o sea, debe saber interpretar sus números. Es verdad, el contador es importante para que te enseñen los números, pero tú debes saber interpretarlo. ¿Qué está pasando aquí, no? Por ejemplo, un caso que se ha visto muchas veces, gente que dice, bueno, he vendido muchísimo,
tengo mucha utilidad, de eso dice mi estado de resultados, tengo una utilidad fantástica, pero resulta que el 80% están cuentas por cobrar. Y ese 80% de cuentas por cobrar, casi el 50% son cuentas incobrables. Entonces, claro, todo eso te das cuenta viendo el balance y viendo el flujo de caja. Pero son cosas que con una sola visión ya la gente va a poder interpretar, pero necesitamos que el emprendedor comience a darle importancia a esos temas, ¿no? Y yo siempre le digo algo, yo creo que tú eres un ejemplo, mi querida Alejandra, todos en la vida por lo menos debemos intentar hacer un emprendimiento. O sea, un emprendimiento siempre va a ser un ingreso adicional que voy a tener para mí y que me va a ayudar para, ya sea para seguir con mi vida, o sea, como una fuente de ingreso única mía, porque dependo de mí, o como una fuente adicional dentro de mi estructura financiera personal o familiar. Entonces, todos, mi consejo es que, no, es verdad, no todos estamos para emprender, pero sí por lo menos poderlo intentar. Y en esta época del conocimiento, en esta época donde tenemos la facilidad de poder conectarnos, de poder aprender, usar la tecnología es algo que nos ayuda a comprender mucho más rápido muchas cosas sobre el tema del manejo de los negocios. Entonces, apalancarnos con eso, no necesito ya irme a un curso, después a lo mejor contratar a un asesor, si es que quiero un mentor también, pero ya puedo ir teniendo nociones de las cosas que puedo ir manejando en mi negocio. Y, además que los tipos de emprendimiento también hay mucha más variedad, como antes los emprendimientos que tú has mencionado, que si un bar, que si una tienda, son todas cosas físicas que antes, si uno quería emprender, era físico, pero hoy en día tiene la opción de, con un ordenador, con un teléfono móvil, tener algún pequeño emprendimiento que, como tú decías, aunque no sea que te dediques a eso y dejes tu trabajo para hacer esto, pero sí que te genere un ingreso extra. Y ahí también creo que además de lo que te aporta el emprendimiento como ingreso, además del dinero en sí, yo creo que el emprender como que te empuja a aprender un montón de cosas que trabajando para otra persona no necesitas aprender. Y creo que eso te sirve no solo para un emprendimiento, sino para crecimiento personal. Así que por ese lado también creo que es una buena idea, aunque sea intentarlo, aunque no lo hagas en plan renuncio a mi trabajo y me voy a emprender, sino algo que tengas, a lo mejor un hobby, alguna habilidad que tengas que la quieras convertir en un pequeño emprendimiento. Creo que es muy interesante esto de intentarlo, de meterse a esto para, por un lado, conseguir ingresos extras, aunque tal vez sea esto un extra y no te dé para vivir de eso, pero sobre todo creo que haciendo esto, en el camino se aprenden muchísimas cosas que trabajando para otras personas no lo necesitas aprender y entonces no lo aprendes. Sí, mi querida Alejandra, o sea, es importante, como tú mencionaste, y tú eres un ejemplo, o sea, cada uno tiene su propio talento, y ese talento ahorita, o sea, ahorita con las facilidades que tenemos de la tecnología, podemos, por medio de nuestros talentos, seguir emprendiendo, ¿no? No quiero decir de que no se tenga que invertir, siempre habrá que invertir, ¿no? Tiempo, que es lo más valioso que tenemos, usar plataformas que te van a ayudar a vender, usar plataformas que te van a ayudar a llegar a más gente, o sea, siempre habrá esto de la inversión, pero con la facilidad que tenemos ahorita de la tecnología, podemos apalancarnos mucho más rápido, podemos hacer que nuestro negocio, y también podemos controlar hasta dónde podemos gastar o invertir en algún proyecto personal que quisiéramos sacar adelante, ¿no? ¿Tú qué le recomendarías a una persona que nunca ha emprendido, que no sabe nada de emprendimientos y te dice, pues esto, pues voy a emprender? ¿Qué sería lo primero? ¿No? Porque ya vimos muchos errores que los emprendedores cometen. Entonces, si uno todavía no empezó y alguien que está por empezar, ¿qué consejo le darías de qué es lo primero que tiene que ver, qué es lo primero que se tiene que enfocar en cuanto al negocio en sí y en cuanto al dinero que necesita, a las finanzas o a la economía de su negocio?
Muy bonita pregunta. Bueno, cuando yo empecé mis emprendimientos, el primer consejo que leí era: empieza tu emprendimiento en algo que te guste. Y yo dije, ¿qué me gusta? Pues dije, a mí me gusta el heavy metal, pues voy a empezar con un... Y me puse el negocio de heavy metal. Bueno, te cuento que si viviera en Europa, creo que, o en Los Ángeles, tuviera bastante dinero sobre ese tema, pero estoy acá en Ecuador, que acá bailamos reggaetón y salsa, así que por acá no es mi nicho. Pero en sí, bueno, en verdad, pero sí tiene algo de verdad. O sea, si tú te centras en algo que te gusta, te va a ser mucho más fácil poder emprender, ¿no? Poder emprender porque, por ejemplo, yo me puedo quedar escuchando heavy metal 10 horas y no siento nada, o sea, no me canso. Entonces, me va a ser mucho más fácil poder emprender, me va a gustar mi trabajo. Lo otro, y también me sirvió de experiencia, es hacer un listado de qué otras cosas. Por ejemplo, yo cuando terminé este proyecto dije, bueno, ¿ahora qué puedo hacer? Bueno, a mí me gusta mucho las finanzas y me gusta ayudar a la gente. Entonces ahí fue cuando dije, voy a meterme a ayudar a la gente en temas financieros porque es lo que me gusta y más que nada lo sé. Entonces viene otro nicho, viene buscar otros nichos en la cual yo pueda también ayudar. O sea, en qué cosas soy más talentoso y me gusta hacerlo. Entonces ahí es otra forma de poder emprender. Lo tercero, es sacar lo que se llama el producto mínimo viable. ¿Qué es el producto mínimo viable? Es sacar esa prueba de lo que quieres lanzar, quieres sacar, a ver cómo la gente, qué apoyo recibe la gente de tu producto o tu servicio, ¿no? Si quieres hacer comida, si quieres hacer carteras, si quieres hacer cursos, o sea, sacar algo que la gente diga, que la gente opine y diga, bueno, cómo lo está tomando la gente y en base a eso hacer correcciones. ¿Y por qué hacer esta parte? Porque aquí requiere una mínima inversión. Con un producto mínimo viable, tú vas a arriesgar poco, invertir poco y ver si ese producto o servicio va a tener la demanda que tú anhelas. Y ya una vez que has visto que eso sí resulta, el siguiente paso ya es hacer un proyecto, un plan de negocios, ¿no? Un plan de negocio donde encarga cuánto necesitas para poner el negocio, cuánto necesitas para invertir, en cuántos meses, qué tiempo le vas a dedicar, cómo van a ser las rentas, qué permisos necesitas sacar, quién va a administrar el tema, quién va a manejar el negocio en ciertas áreas. Entonces, es un plan de negocio completo. Ya es un tema un poco más complejo, pero no es difícil de hacer. Y, lógicamente, todo ese plan de negocio va a finalizar con un estudio financiero. Un estudio financiero que es la viabilidad de cuánto dinero necesitas para invertir, cómo vas a recuperar esa inversión, en qué tiempo lo vas a recuperar y cómo lo vas a apalancar, ya sea con un préstamo personal, con un préstamo del banco, o lo más interesante, con socios. A mí, esa parte a mí me encanta. Una de las cosas que yo me he especializado, mi querida Alejandra, es en el tema de las sociedades, de cómo buscar socios para negocios, para emprendimientos, cómo convencer a esos socios, o cuando a mí me han contratado para llevarme a proyectos para analizar sociedades, cómo manejar la parte de la sociedad, porque hasta en eso también hay mucha gente que, yo he visto muchos casos, emprendedores que se han asociado, se asocian con la pareja, les va súper bien, pero cuando se pelean, y ahora divídete pues el negocio, ¿no? Pues si él no hace nada o ella no hace nada. Te fregaste, o sea, todos somos amigos mientras las cosas van bien, ¿no? O inclusive también he visto sociedades de gente que cuando les va bien, no, es que el uno quiere repartirse las utilidades, no, es que el otro quiere abrir otro local de otro tipo de negocio. O sea, todo eso ya es como un matrimonio. Entonces, también son temas de que debes aprender a manejar. Porque ya el mundo del emprendimiento, por eso ya hay carreras, ¿no?, universitarias sobre el emprendimiento, ¿no? Ingeniería en emprendimiento, licenciado en emprendimiento, porque ya es una carrera. Entonces, esos son algunos de los consejos que yo les puedo dar, ¿no? Ver qué es lo que les gusta y que son talentosos, o les gusta o en caso que son talentosos, ¿no? Porque a lo mejor a mí toda la vida me enseñaron a bailar salsa, pero no me gusta toda la salsa, pero ese es mi talento y a lo mejor puedo enseñar a la gente, entonces puedo tener una forma de generar un emprendimiento. Por mi producto mínimo viable y de ahí hacer mi plan de negocios para ver mi estructura financiera y en base a eso ver cómo voy a apalancar, cuánto dinero voy a necesitar
sí puedo abrir sociedades, sí puedo abrir el mercado, ya hablando un poco más técnico en temas de mercado de valores, que en los países existen, ¿no? La gente puede abrir sociedades y tener accionistas, gente que quiera aportar en tu negocio. Y de esa forma seguir creciendo, porque también, por ejemplo, acá en mi país, el mercado de valores es casi nulo, porque la gente no tiene educación financiera. Porque si la gente supiera que puede crecer su negocio abriendo capital, acciones en negocios pequeños, franquicias, pudieran crecer mucho más y tener mucho más rendimiento. Pero no lo ven de forma financiera, sino que lo ven de forma, a veces emocional. Gente que dice, yo no quiero que otra gente sea el dueño de mi negocio. Claro, tienes 2 locales, pero con socios podrías tener 10 locales y tu utilidad van a ser 10 veces más. Entonces, todo eso es enseñanza a nivel ya de educación financiera que también debemos aprender. Pues muy interesante lo que dices y lo que decías de algo que seas bueno, algo que te guste y además que le aporte, ¿no? Algo a alguien más. Y me pareció muy interesante también lo que dices del producto mínimo viable, que esto, tal vez la gente que no está metida en temas de emprendimientos a lo mejor le suena extraño, pero creo que es súper importante porque de lo que se trata al hacer el producto mínimo viable es como hacer una prueba de si va a funcionar o no. Porque a veces uno, cuando planifica un negocio o tiene una idea, un proyecto, en tu cabeza funciona genial. Y va a pasar esto, y voy a tener este producto, y me van a comprar estas cosas y lo otro. Y a lo mejor tú te montas ahí todo y trabajas un montón de tiempo, o creas un producto si es un producto físico, o abres una tienda si es una tienda física, e inviertes un montón de dinero en eso que tú crees que va a funcionar, pero luego la realidad es que la gente, a lo mejor montas una tienda física y la gente del barrio donde tú estás no necesita eso y te pide otras cosas parecidas. Entonces lo que tú tenías en tu cabeza, invertiste un montón de dinero en algo que al final no te sirve y que sobre la marcha tienes que cambiar. Entonces lo del producto mínimo viable es como, bueno, ¿qué es lo mínimo? ¿No? Si me voy a abrir una tienda, en vez de comprar 10.000 productos, pues 2, 3 cosas básicas y en base a lo que luego la gente me vaya pidiendo, pues ir creando, ¿no? Ir trayendo mercadería o ese tipo de cosas. Eso me parece súper importante porque las expectativas versus la realidad a veces juegan una mala pasada, ¿no? Cuando nosotros planeamos las cosas, como tenemos mucha ilusión porque salgan, está todo perfecto, pero luego el público te demanda ciertas cosas que a lo mejor no está alineado con lo que tú crees que te van a pedir. Eso por un lado me parece súper importante. Y otra cosa que me gustaría agregar también, que creo que es importante, sobre todo para los pequeños emprendimientos, es el tema de que si vas a emprender y si vas a tener un emprendimiento como tal, lo tomes como un negocio, que es lo que es. Porque muchas veces lo que suele pasar es, tengo un hobby o algo que me gusta hacer o algo que soy bueno haciendo y que puedo monetizar de alguna manera, pero como gano muy poco dinero y además como me gusta hacerlo, o sea, que voy a cobrar por hacer esto que me encanta, ¿no? Entonces es como eso, es como un hobby que además pues gano algo de dinero. ¿Qué pasa? Muchas veces ese pequeño hobby va creciendo y cuando no tomamos un emprendimiento como emprendimiento, primero suele pasar lo que decías antes, de mezclo las finanzas de mi emprendimiento con las personales, porque total, como es un hobby mío, el dinero del negocio y el dinero mío es todo lo mismo. Y luego, si no me lo tomo como un emprendimiento, tampoco puedo saber si me está yendo bien el negocio o no. Porque una cosa es tener un hobby, que si yo tengo un hobby y me gusta, no sé, me gusta tejer y gasto mi dinero en lanas y en agujas y en cosas para tejer, pues lo hago por placer, o sea, es como una pérdida, pero es algo que disfruto haciendo, es un hobby, eso es una cosa. Pero si yo ese hobby lo voy a transformar en venderlo para ganar algo de dinero, pues tengo que asegurarme de ganar algo de dinero, porque si yo estoy comprando pues porque me divierto y luego resulta que cuando lo vendo por menos, o sea, estoy recuperando algo de dinero, pero no tengo un negocio. Entonces es un hobby monetizado. Entonces, si yo quiero montar un pequeño emprendimiento para
tener un pequeño ingreso extra, aunque sea, tengo que asegurarme de que lo que estoy haciendo me está generando ingresos. Y para poder asegurarme de que lo que estoy haciendo me está generando ingresos, tengo que tener claros los números del negocio y lo tengo que tratar como un negocio. Y esto muchas veces me ha pasado de encontrarme con gente de, no, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro y voy vendiendo esto por aquí o vendiendo esto. Y en plan, pero ¿cuál es tu modelo de negocio? Ah, no, todavía, como soy tan pequeñito, no, ¿qué modelo de negocio y qué historias ni nada? Yo voy haciendo porque así, como me parece, porque total es todo muy pequeñito. Y creo que es muy importante de, si vas a emprender, si vas a empezar a emprender, aunque sea súper pequeñito, aunque ganes €1, pero que lo empieces a ver como un negocio. Porque aunque sea pequeñito, si estás ganando dinero, es tu pequeño emprendimiento. Y eso, si luego va creciendo, va a ser mucho más fácil que crezca de manera saludable y no que luego termines metiéndote en problemas. No sé cómo lo ves tú. Así es, mi querida Alejandra. O sea, hay que, como tú mencionaste, cualquier emprendimiento ya hay que verlo como un negocio. O sea, mientras más estructurado lo tengas, más organizado lo tengas, vas a poder tomar mejores decisiones. Porque en los negocios, pequeñas decisiones te pueden ayudar a crecer muy grande. Siempre y cuando sepas manejar todas estas técnicas o todas estas estrategias que existen, que no son nada difíciles, ¿no? Como por ejemplo, comprar con crédito y poder vender más rápido el contado, o sea, que puedas, para que tu flujo de caja fuera aumente mucho más rápido. Entonces, son pequeñas cosas que el emprendedor puede aprender y puede implementar en su emprendimiento, pero necesita tener la estructura, ¿no? Hacer un plan de negocios, que es lo que más nosotros enseñamos en el tema de cómo manejar un plan de negocios, que prácticamente saber cómo lo voy a vender, cómo lo voy a administrar, cómo van a ser los permisos de mi negocio, qué voy a necesitar, cuántos personal voy a necesitar, qué equipo voy a necesitar, o sea, y cualquier negocio, ¿no? Desde hasta nosotros lo que somos, tenemos negocios que estamos implementando online, ¿no? Pues la computadora, el micro, el tiempo que le vas a dedicar, todo son cosas que hay que monetizar también, que tenemos que manejarlo del plan financiero. Así que lo importante aquí es tener esa visión, ¿no? Que esto yo lo puedo organizar, lo puedo planificar. Mientras vaya creciendo, voy a necesitar apalancarme mucho más y lo puedo hacer de forma correcta siempre y cuando conozco y aprendo técnicas o estrategias de financiamiento. Tengo otra pregunta para ti. Una pregunta que me hacen mucho mis writers emprendedores, sobre todo los que están empezando, es ¿cómo hago yo para saber qué precio ponerle a mi producto o servicio? Cuando una persona está empezando con algo nuevo, ¿cómo puedo hacer? ¿O hay algún parámetro, alguna guía, o en qué cosas me puedo basar para poder determinar qué precio es el correcto para un producto o un servicio que estoy creando nuevo o no? ¿O que tienes algún truquito para eso? Claro, te voy a contar un poco mi experiencia. Yo tengo uno de mis maestros, siempre que yo le hacía una pregunta, él me decía, depende del caso. Cada vez que yo le decía algo, depende del caso. Yo ya me tenía cansado, digo, depende del caso. En este caso quiero decirle, depende del caso. ¿Por qué? Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo puse mi restaurante, acá nosotros somos el mayor exportador de camarón del mundo, Ecuador. Entonces acá la gente se pone, tú te sale un pozo, metes camarón y te salen camarones. O sea, algo, quiero ser exagerado, ¿ya? Pero es más o menos así. Acá nosotros tenemos tanto producción de camarón que el camarón es económico. O sea, el camarón es económico. Entonces, yo me puse con una socia, nos pusimos un negocio para vender productos de camarón. Y como ella trabajaba en una empresa, los camarones de exportaciones, que eran gigantes, son gigantes, parecen arañas así, nos costaba muy económico sacarlos. Entonces yo dije, bueno, un ceviche de camarón, ceviche es el plato que te viene el camarón con todo. Después, en ese tiempo costaba $6. Y sacando costos, nosotros nos iba a costar como
1.50, o sea, nos salía baratísimo. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Vamos a romper el mercado. Vamos a ponerlo en $4 para... La gente nos va a... Pero ¿qué resulta? Que la gente, cuando preguntaban el precio, no les parecía aquí hay algo encerrado. ¿Por qué es tan barato? No será tan bueno, no será tan fresco. Sí es. Entonces, una de las cosas que aprendí, que para poner un precio de mercado, un precio de producto, mucho se basa en el mercado. Fue mi primera enseñanza, mi primer aprendizaje. Pero también va a depender del caso, porque, por ejemplo, si es un producto masivo que tiene mucha competencia, tal vez tu margen va a ser muy pequeño. Entonces, si tu margen es muy pequeño, por el volumen vas a compensar. Entonces, es otra estrategia. O sea, son muchas cosas que tienes que analizar. Lo que sí, lógicamente, lo que sí hay que analizar es un análisis de costos del producto y del servicio, ¿no? Si es un servicio, ¿cuánto te cuesta la hora de trabajo? Con los implementos que gastas en luz, agua, todo eso. Si es un producto, ¿cuántos son los costos fijos y variables de ese producto? Y en base a eso, analizar el precio que está en el mercado y, lógicamente, sacar el precio. Porque tú puedes tener, yo te puedo decir un 30, un 40%. O sea, bueno, lo que mayormente a veces te dicen es maneja un 30 o 40% de rentabilidad de tu producto. Pero no solo es eso, o sea, tienes que analizar muchas cosas. Tienes que analizar el precio del mercado, tienes que analizar los costos fijos, para poder... ¿Y cómo nos ponemos por ejemplo, si yo me pongo a dar un servicio o sí, algún tipo de servicio, ¿cómo me pago la hora, ¿no? Que recién decías, tienes que analizar cuánto te cuesta a ti, además de la luz o el sitio donde estés o no sé, el internet, si lo haces a través del ordenador. Pero creo que ahí una de las principales dudas es ¿cómo pongo precio a mi hora? Bueno, una forma de hacerlo es pudiendo comparar cuánto cobrarías tú siendo un colaborador, un empleado de una empresa. Por ejemplo, si tú dices yo debería ganar $5,000, puedo sacar el promedio de las 8 horas diarias, entonces tengo un promedio de cuánto yo debería cobrar por hora. ¿No? La otra es cogiendo todos mis gastos, dividiéndolos al mes, sacándole un valor por hora y diciendo, bueno, estos son los costos fijos y yo voy a ganar una rentabilidad de un 40%, ese es el costo por hora de mi servicio. Entonces, podrían ser esas dos técnicas que pudiéramos usar para sacar un poco el precio de mi servicio, ¿no? Por lo menos es lo que yo he podido usar personalmente. Me gusta lo que has dicho de pensar es decir, si tú no estuvieras haciendo el servicio y contrataras a alguien para que lo hiciera por ti, ¿cuánto es lo mínimo que le tendrías que pagar a esa persona? Creo que eso ayuda a verlo desde otra perspectiva, porque a veces como si uno está empezando un emprendimiento y el trabajo lo estamos haciendo nosotros, cuesta mucho valorar el trabajo que uno está haciendo porque tal vez es la primera vez que lo hace o no tiene toda la experiencia que le gustaría haciendo esto. Por ejemplo, si tú en tu negocio parte de tu negocio es gestionar redes sociales, a lo mejor tú no sabes hacerlo y lo estás aprendiendo a hacer, pero eso es tiempo que tienes que dedicar a eso y que si tú le tuvieras que pagar a otra persona para que te llevara a las redes sociales, hay un mínimo que tienes que pagar por ese servicio. Entonces, mínimo, me parece como una buena referencia el pensar si las tareas o las cosas que tú estás haciendo presencialmente o tú mismo, aunque recién estés aprendiendo, si tuvieras que pagarle a alguien más para que las hiciera, ¿cuánto es lo mínimo que le podrías pagar? Y ese sería el coste mínimo de tu hora. Y luego el otro también me ha parecido muy interesante, a lo mejor ya cuando uno tiene más clientes o vende más productos, de saber cuánto es el mínimo que tengo que vender para poder vivir, ¿no? Si no lo tengo el emprendimiento como algo extra, sino como trabajo principal, ¿cuánto es lo mínimo que tengo que vender o que facturar para poder cubrir mis costes y además tener una ganancia? Claro, y con el tiempo eso va incrementando, ¿no? Por ejemplo, al principio a lo mejor el emprendedor puede ir cobrando valores como para que la gente lo conozca, pero ya cuando tiene un nivel de conocimiento o de que ya la gente lo conoce, puede ajustar un poco los valores, ¿no?
y lo que está cobrando el mercado, ¿no? Yo creo que una de las formas de guiarse también es lo que cobra el mercado. A veces uno dice, bueno, ¿cuánto está cobrando el mercado? ¿Cuánto cobran estas personas? Yo voy a estar cobrando, puedo cobrar lo mismo. O sea, más que nada porque uno sabe el valor que uno tiene, o sea, uno sabe lo que puede compartir con sus conocimientos y experiencia en base a todo lo que ha vivido, ¿no? Y eso tiene un precio. A veces, uno de los problemas que nosotros tenemos a veces es que no nos sentimos suficientes. Entonces, a veces a mí me pasa, y digo, voy a dar este consejo, pero yo creo que todo el mundo lo sabe. Que el 80% de la gente no lo sabe. O sea, y cualquiera de esos consejos le puede cambiar la vida a una persona. Entonces, mucha gente, o a veces otro problema que tenemos en el tema de la suficiencia, que lo aprendí en estos cursos que hice este año, es que pensamos, a mí me pasaba eso antes, Alejandrita. Dije, bueno, voy a hacer esto, pero me falta este curso. Me falta este otro curso, así que todavía no me puedo lanzar a hacer eso. Nunca es suficiente. En la Argentina decimos, te faltan 5 para el peso, siempre te faltan 5 para el peso. Correcto. Yo hice 2 maestrías y yo decía, bueno, me falta el doctorado. No, ya no me falta nada. O sea, ya con lo que tengo puedo ayudar a mucha gente. Como habrá gente que a lo mejor no le va a gustar, o sea, eso va a ser normal. O sea, eso hay para todos. Así que esa es la parte que tenemos que también tener claro. Y decir, bueno, yo valgo esto, esto es lo que si yo fuera donde un experto financiero, yo le pagaría esto, porque me parece. Pero nosotros los financieros, mi querida Alejandrita, ¿sí o no? Con un consejo le podemos cambiar la vida, le ahorramos no sé cuánto dinero, le hacemos ganar dinero. Somos los que más deberíamos ganar, querida. Pues, Andrés, me ha gustado muchísimo los consejos que nos has dado. Te voy a preguntar un último consejo, pero antes del último consejo, quiero que nos cuentes, sobre todo para la gente que no te conoce, que nunca te ha visto antes y que le ha gustado lo que has dicho, dónde pueden saber más de ti, dónde te pueden encontrar, qué cosas estás haciendo. Cuéntanos un poquito. Bien, bueno, mi página web es andresmortola.com, así como lo escuchan. Y justamente, Alejandrita, compartiendo esta invitación, estoy lanzando mi segundo congreso de educación financiera. El primer congreso, Alejandrita me acompañó, y también he puesto a Alejandrita en este segundo congreso, porque fue una de las mejores entrevistas que tuve, que se llama Finanzas Personales y Nuevos Ingresos.com. Seguramente Alejandrita va a poner su enlace aquí abajo en la entrevista. Finanzas Personales y Nuevos Ingresos.com, donde estoy lanzando esta vez, enfocándome en emprendimiento. Es Finanzas para Emprendedores, más que nada, esta segunda edición, donde estoy hablando todos estos temas que el día de hoy hemos conversado. Tengo un experto que va a hablar sobre el flujo de caja, tengo un experto que va a hablar sobre socios, tengo un experto que va a hablar sobre el producto mínimo viable, tengo un experto que va a hablar sobre costos fijos, tengo un experto que va a hablar sobre cómo sacar el precio de tus servicios. O sea, todas estas preguntas que me ha hecho mi querida Alejandra en Congreso, están todos estos expertos que lo amplían mucho más, ¿no? Y algunos de educación financiera, finanzas personales, pero son 66 temas donde hablamos de diferentes temas de educación financiera enfocados mayormente en finanzas para emprendedores y finanzas personales. Y también va a estar mi querida Alejandra, aunque es una entrevista de hace un par de años, pero para que conozcan cuando ella se inició su primera entrevista, así que también la van a ver, está en el Congreso. Y solamente tienen que registrarse con su correo, Finanzas Personales y Nuevos Ingresos.com, o también en mi página web, andresmortola.com, y mi Instagram, @andresmortola, también estoy compartiendo consejos, tips, mezclándolo un poco con mi trabajo, ¿no? Así que están cordialmente invitados a participar de este congreso. Genial, pues dejaremos todos los enlaces debajo para la gente que le interese, que te pueda conectar y que pueda ver más cosas que compartes. Y para terminar, me gustaría un último consejo, porque vimos que uno de los temas, de los errores más comunes era esto de mezclar, ¿no?, las finanzas personales con las del emprendimiento. Dijimos también, si uno va a empezar un emprendimiento, pues claro, si uno ya tiene en cuenta esto desde el principio, es mucho más fácil. De hecho, en la escuela de finanzas personales que tengo, hay justamente el otro día en una de las mentorías que hicimos, una de mis alumnas tiene un emprendimiento
de hace años, un negocio familiar, y otra que está empezando, ¿no? Que ahora quiere empezar. Y entonces, claro, la que quiere empezar dice, qué bueno que sepa todo esto ahora, porque ya empiezo con buen pie, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías para las personas que ya están metidas en el lío, ¿no? Que ya tienen su emprendimiento y ya tienen todo esto mezclado, las finanzas personales con las del negocio, y puede que sea no un emprendimiento como para ganar algo extra, sino que sea el negocio familiar que vive toda la familia de esto, pero que es como este caos en el que está todo mezclado. ¿Qué consejo le darías a esa persona para poner un poco de orden en las finanzas, tanto de la empresa como personales? Bien, lo primero, dividir cuentas. Tener una cuenta separada para los negocios y una cuenta separada para sus finanzas personales. Segundo, establecer bien su presupuesto, tanto del negocio como de sus finanzas personales. Tercero, revisar las políticas en el tema de, por ejemplo, uno de los errores que tienen los emprendedores es que no saben qué sueldo ponerse. Y tú mencionaste hace un momento un tema importante. ¿Cuánto le pagaría yo a esa persona por manejar esta parte de mi negocio? Lo mismo. Si yo soy el que administro, vendo y todo eso, ¿cuánto le pagaría yo a una persona por eso? Pues ese sería como un equivalente al sueldo que yo estoy ganando. De esa forma puedo saber exactamente si mi negocio está siendo rentable o no. Cuarto, revisar con el contador cuál es la rentabilidad exacta de mi negocio y cómo se está manejando mi flujo de caja. Tal vez, bueno, ahí inclusive en el Congreso tengo un tema que se llama la diferencia entre un contador y un asesor financiero, porque muchas veces contratamos el contador por temas tributarios, por temas de impuestos, pero no es lo mismo que un asesor financiero, ¿no? Cada uno cumple funciones diferentes, importantísimas, pero cada uno cumple una función diferente. Y sería importante también contratar un asesor. O sea, ahorita hay asesores online, asesores... Antes, o sea, uno tiene de cabeza de que para tener un asesor financiero necesitas el emprendimiento gigante. No, ya existen asesores financieros online para negocios donde pueden ayudarte a pegar un chequeo, organizar un poco lo que tú tienes, porque como te decía hace otro momento, Alejandra, depende de cada caso. O sea, puede ser que este negocio a lo mejor ha calculado más sus costos y está en pérdida. Entonces, tiene que ser otra estrategia. O puede ser que este negocio no esté haciendo buenas cobranzas, este negocio no esté controlando bien los ingresos, y en ese sentido tiene otro tipo de problemas. Entonces es importante tener este asesoramiento. Pero, y lo último también, es comenzar a educarse. Lo importante es comenzar a tener una noción, no necesitas ser un experto, pero por lo menos saber cómo analizar tu balance, cómo analizar tu estado de resultados, cómo analizar tu flujo de caja, para poder ahí sí ver cuáles son las estrategias mejores para poderte financiar. Muchos de esos temas están en el Congreso, mi querida Alejandra. Como son 66 temas, se me olvidan todos los temas, pero cada vez me acuerdo que todos estos temas estamos hablando en el Congreso. Así que muchísimas gracias, Andrés. La verdad que creo que a todos los que están ahí con un piecito que quieren empezar a emprender, o aquellos que ya están emprendiendo, porque tengo también bastantes de mis writers que tienen pequeños emprendimientos o grandes emprendimientos, creo que les va a servir mucho todos estos consejos que nos has dado hoy. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí compartiendo con nosotros y espero que se repita, que haya una próxima vez. Seguro, mi querida Alejandra. El próximo año tengo que hacer el tercer congreso y seguro voy a contar contigo. Así que estaremos pronto, pronto, porque ya se acaba el año, así que ya seguro nos vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima, Andrés.